Y dice la palabra respecto del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Verso 4 estoy leyendo. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este día 1230, ¿de dónde sale? Daniel 12, verso 11 nos dice: desde el tiempo que sea abolido el sacrificio perpetuo o el continuo sacrificio, según la versión, y sea puesta la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, habrá 1290 días hasta el día 2520. Porque 2520 menos 1290 nos da, hagan la resta, 1230. Porque 1230 más 1290 nos da 2520. En este día el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El príncipe de Tiro, que es el mismo individuo, el mismo cuerno grande de Seattle, ha de decir, conforme a Ezequiel 28: yo soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Y lo que Dios le dice: siendo tú hombre y no Dios. Amén. Amén. Siendo tú hombre y no Dios. Y la palabra nos dice en el verso 5, es el espíritu de la profecía a través de Pablo, pero es el Señor mismo en su palabra que ahora también nos está hablando, sobre todo en este tiempo del fin, en que ha sido revelada la identidad del cuerno grande, del macho cabrío, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y el Señor dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Sabemos que Pablo sí lo pudo hacer en Tesalónica, hablando del advenimiento del hombre de pecado. Pero ahora esta palabra cobra vida en el tiempo del fin por el espíritu de la profecía, aquello que habíamos predicado inclusive desde antes de 1998. ¿Me entienden? Pero no sabíamos quién era. A partir de 1998 ya de alguna manera vislumbrábamos quién podía ser. Dice acá que este cuerno tenía ojos. ¿Y qué más? Boca que hablaba grandes cosas. Este hombre habla grandes cosas, cosas del futuro que se han cumplido en corto tiempo, cosas impresionantes que se están cumpliendo. Cuando todos lo escuchan, todos quedan pasmados, absortos. ¡Qué hombre, qué inteligente! Miren este software que ha creado ahora. Es un software inteligente. Parecería que pensaría por sí misma la computadora. A partir de febrero 29 del año 2000, 3:15 de la mañana, tuvimos la certeza. Yo personalmente tuve la certeza y comprendí que el que me había despertado con los dolores era el mismo Señor. Estaba en La Paz. Esa noche había terminado el primer día de campaña profética. Me encontraba durmiendo y de pronto me sobrevinieron fuertes y terribles dolores de estómago. Prendí la luz. Me incorporé pensando que lo que había cenado me había causado alguna infección estomacal. De manera instintiva me paré y fui al baño.
ningún resultado sanitario. Después de unos minutos salí del baño. Los dolores habían desaparecido así como habían venido. Había visto mi reloj, eran las 3:15 de la mañana en mi país. Agarré el control remoto del televisor y me dispuse a ver televisión porque se me había ido el sueño. Encendí el televisor que estaba estacionado en el canal de cable AIE Mundo. Era el momento en que vi a un hombre que era entrevistado por otro. Al leer simultáneamente la traducción en letras que aparecía en la parte inferior de la pantalla, quedé absorto porque decía con todo desparpajo: vivimos en la era de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle y está preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. La sorpresa fue mayúscula. La revelación certera de la identidad del hombre de pecado se había dado en mi interior. Comprendí que era el Señor Jesús quien me había despertado. No entendí por un tiempo los dolores hasta que escribí de febrero a mayo el libro del Cuerno Grande de Seattle, el libro grueso. Y mientras escribía comprendí que aquellos dolores que me asaltaron repentinamente son dolores terribles que nos queda vivir por delante, con la declaración que hizo ese individuo en Jerusalén. Stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. ¿Me entienden? Y dolores terribles a la humanidad que sobrevienen pronto. ¿Me están entendiendo? Ahora, por ello, debemos entender lo que la palabra nos dice. El verso 6. Y ahora es tiempo presente. Ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, nos dice la Escritura. Sabemos que acá ya se ha de manifestar y ha de decir: yo soy Dios. ¿Me entienden? Sabemos que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, lo que lo detiene, para que cuando Él sea quitado de en medio, el día 1158.5, a su debido tiempo, el día 1230, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, haciéndose pasar por Dios. ¿Me están entendiendo? Él nos detiene a nosotros. Él nos detiene a nosotros. Nosotros lo detenemos a Él, porque el macho cabrío, por la fe, está bajo nuestros pies. Amén. Nosotros podemos pisotear al macho cabrío y volver a pisotear, porque el que está con nosotros es el Dios de Israel, es el Dios de la Biblia, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si este cuerno grande tiene por Dios al inmundo, nosotros teniendo por Dios al Dios santo, vamos a poder llenar toda la tierra. Amén. Por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Amén. El verso 7 que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y está en acción. Sabemos que está en acción el misterio de la iniquidad desde hace siglos. Todo se ha ido preparando. ¿Me entienden? El primer jinete del Apocalipsis, cuando se desató el primer sello, ha estado ya operando en acción el misterio de la iniquidad.
El misterio de la iniquidad revela al inicuo. En cambio, el misterio de la piedad revela ¿a quién? A Jesucristo. ¿Me están entendiendo? De tal manera de que ya está en acción el misterio de la iniquidad y sigue operando. Solo que hay quien a su vez lo detiene, quien al presente lo detiene hasta que él sea quitado del medio. El día 1158.5. ¿Me están entendiendo? Y entonces se manifestará aquel hijo. ¿Me está entendiendo? Sí. Amén. Es lo que nos dice la palabra. Y está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. El cuerpo de Cristo, como varón perfecto que llegó a la madurez espiritual, ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Y es lo que lo detiene. ¿Me entienden? Porque solamente el cuerpo de Cristo como varón perfecto puede detenerlo. Cristo mismo. Por ello tenemos que luchar por nuestra vida espiritual para ser parte del cuerpo de Cristo como varón perfecto. Y por eso sabemos por la fe que podrá ser cualquier cosa, podría ser con la esposa, si bien el Señor la va a tener guardada en refugios. ¿Me entienden? Pero con Él no ha de poder hacer nada. Amén. Él no nos detiene a nosotros, nosotros lo detenemos a Él. De tal manera que cuando seamos quitados del medio, seamos arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire, que es lo que nos habla el verso 1 del mismo capítulo, respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es este día, el día del arrebatamiento de las primicias. Amén. ¿Se está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Nos escucha. A su nombre. A su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿A quién esperamos? Demos un aplauso a nuestro Rey. Y el verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sabemos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, muere. Sabemos de que el Abadón se le mete, el Apolión, y no solamente el Abadón, el Apolión, sino también el dragón, el león rugiente, que le quitan, le rompen, le quiebran las alas de águila y se le da corazón de hombre.
se levanta y resucita después de muerto, y toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. ¿Entienden? Luego, y es en este periodo en que podemos ver que ha de resucitar entre el día 1230 y el día 1233 y medio. A la mitad de la semana recibe el gobierno del mundo. Ya, no solamente como gobernante mundial, sino como Dios del mundo, porque lo van a adorar como Dios. Ya está allí el Abadón, el Apolión, el inicuo. ¿Me entienden? Operando en el cuerpo del cuerno grande de Seattle, en el cuerpo del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y dice la escritura, y está profetizado: el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el día 2520. Amén. Porque es ese día el que viene. Estamos poniendo en orden todas las cosas. Quiero que el Señor encargue a su pueblo. ¿Quién pondrá en orden delante de mí todas las cosas como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios, no hay otro Dios fuera de mí. No hay fuerte, no conozco ninguno. El hombre que se hace pasar por Dios, el Dios de la era de las computadoras, no es Dios. Y nosotros sabemos esto. Por eso nos constituimos en testigos del Dios verdadero, en testigos del Dios de Israel. Por eso el Señor dice: no hay otro Dios fuera de mí. No hay fuerte, no conozco ninguno. El verso 9 de 2 Tesalonicenses nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por supuesto, el advenimiento de este individuo ya vemos que es desde que nació, por la década del 50. Nació y fue creciendo. El advenimiento es por obra de Satanás. Y sigue creciendo. Y ha de seguir creciendo. No les quepa la menor duda. ¿Me entienden? Pero nosotros vamos a crecer más que Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que vamos a llegar al mundo entero predicando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a ir a las naciones? Díselo al Señor: yo iré, Señor. Yo iré, Señor, y anunciaré tu venida, quitándole la careta al cuerno grande del macho cabrío, al hombre de pecado, el hijo de perdición. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Viene aquí, se completa. Lo pone en el templo. Muere. Resucita. Y toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Cuyo advenimiento es por
Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso significa que no ha de ocurrir el hecho de que sea mentira. No, ha de ocurrir, pero su fuente no es la verdad. Por tanto, su fuente no es de Jesucristo. Su fuente es de Satanás, padre de mentira, engaño, un poder espiritual engañoso, perverso, maligno. Y la palabra nos dice en el verso 10 y 11 del mismo capítulo: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Me están entendiendo? Es toda la gente que rechaza, toda la gente que no quiere escuchar. No, el Señor tarda en venir. No, estos están locos. No, ¿cómo va a ser Él? Gente ciega. ¿Me están entendiendo? Es así. Se pierden con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero yo tengo mi Señor, es el Señor Jesucristo. Yo también soy cristiano igual que ustedes. Y a ellos justamente se determina en la palabra que están sentados a la mesa con los borrachos, y el Señor los pondrá en su lugar con los hipócritas, en el lodo y el crujir de dientes. ¿Me están entendiendo? No van a recibir el amor de la verdad para ser salvos. El verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira. 1230, 1233 y medio. Estamos hablando de ese periodo. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto ya a partir de aquí en adelante. Si estos ahora rechazan la palabra, se les da la palabra y no quieren escuchar el amor de la verdad para ser salvos. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Me entienden? Por más que echemos fuera demonios, por más que hagamos cualquier otra cosa, tenemos que estar fundamentados en el amor de la verdad. La verdad es Cristo, y nosotros somos testigos de la verdad. Somos testigos, por tanto, testigos de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Y por eso anunciamos la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, con conocimiento de causa, fundamentados en la palabra y en los hechos que están aconteciendo. Por eso compartía hace un momento de que, habiendo ya partido el cuerpo del Hijo varón, siendo arrebatado para Dios y para su trono, que está lleno del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, en un tiempo en que ya no habrá más libertad para poder predicar por todo el mundo, porque días después, el día 1230, está la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué han de poder hacer el resto? Nada. Nadie ha de poder detenerlo. ¿Me están entendiendo? Por eso nos dice, volvemos a Daniel capítulo 8, al macho cabrío, al cuerno grande del macho cabrío, que es donde nos habíamos detenido, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Una vez de que el cuerpo del Hijo varón es arrebatado, este ha de hacer lo que quiere. Ha de echar por tierra la verdad, ha de echar por tierra el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Se ha de burlar, se ha de reír, ha de blasfemar contra nuestro Dios, contra el Dios de la Biblia. Ha de blasfemar contra Jesús. ¿Me entienden?
pavonear hablando, como ocurrió con Hitler, de un reino de 1000 años, un imperio de 1000 años. Pero este individuo solamente tendrá como 3 o 3 días y medio para levantarse, sabiendo que su alma está en el cielo. Este individuo debe saber, ya desde ahora, desde este periodo intermedio en donde estamos, acercándonos al día 1, debe saber que él ha de morir el día 1230, como está profetizado, como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y este debe saber que su reino no ha de durar 1000 años. Y el mismo Abadón, la bestia que sube del abismo, y ha de ir a perdición, está destinada a perdición. Solamente su gobierno mundial, ¿cuánto tiempo ha de durar? ¿1000 años? ¿Cuánto? 3 años y medio. 42 meses. Comparen 42 meses con 1000 años. Es una pigricia, es una insignificancia. Eso es lo que Dios le concede, que pueda operar solamente 42 meses. Porque el que ha de reinar por 1000 años y después por toda la eternidad es Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. El verso 13 de Daniel 8. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Si toda la semana 70 tiene 2520 días, y esta profecía nos habla de 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días. Porque recordemos el relato del Génesis: y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Me están entendiendo? Entonces estamos hablando de días, 2300 días. ¿Por qué se caracteriza esta profecía de 2300 días? Por el continuo sacrificio. ¿Cuándo puede empezar el continuo sacrificio? Cuando el tercer templo está construido. Por eso entendemos que el tercer templo se ha de construir en 220 días, porque se termina de construir el día 220 y nos quedan 2300 días. Corresponde a la profecía del macho cabrío. ¿Me están siguiendo? Bien. Dentro de esos 2300 días hay 3 cosas que nosotros debemos entender. El continuo sacrificio, en primer lugar. Y el continuo sacrificio empieza el 220 o 221. Ya se verá, cuestión de horas, en su tiempo, en su momento. Y hasta el día 1230. 1010 días. ¿Me entienden? En que la abominación desoladora, el cuerno grande de Seattle, hace cesar el continuo sacrificio. Bien. Pero hay otro aspecto también que forma parte de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál es? La prevaricación asoladora. Prevaricato asolador. Sabemos que prevaricato implica a aquellas personas que están en conocimiento de leyes establecidas, que defienden el derecho propietario legal a las personas legalmente constituidas, transgreden las leyes
para favorecer a otros y quitarles el derecho a los que verdaderamente lo tienen. Así se comete prevaricato. ¿Me entienden? Sabemos por la escritura de que el santuario y el ejército de Israel, ¿a quién le pertenecen? Al Dios de Israel. Es derecho legal. Es un derecho legalmente constituido. Dios así lo determina en su palabra. Son leyes del Dios Altísimo. Pero los prevaricadores, los que conforman ese partido y otros partidos políticos judíos, de prevaricadores, que están en contra del Dios de la Biblia, enojados contra el pacto santo que Dios ha hecho con su pueblo, van a entregar el santuario y el ejército a otro Dios, el Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara el lanzamiento de Microsoft. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. ¿Están entendiendo? Esa es la prevaricación asoladora. Aquí este día empieza la prevaricación asoladora, en que le van a entregar el ejército y el santuario. ¿Para qué? Para que sean pisoteados. Aquí es profanado. Y en este día 1260 el santuario es destruido y todo lo que pueda quedar del ejército de Israel pisoteado con la invasión de Gog, de Ezequiel 38, con tropas multinacionales del norte. Tiene relación con Daniel 9, verso 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No dice continuo sacrificio, porque el continuo sacrificio terminó el día 1230. Esto implica de que en estos 30 días ha de haber un sacrificio, pero ya inconstante. ¿Me entienden? Ya no es continuo. En medio de pugnas y de peleas entre aquellos que adoran al Dios de la era de las computadoras y aquellos que son fieles al Dios de la Biblia, los judíos ultraortodoxos y ortodoxos, y también los evangélicos nacidos de nuevo, que también van a estar dando su cara por el Mesías de Israel en la tierra de Israel, sobre todo en Jerusalén. Amén. Es la palabra. A la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda, y comprendemos de que como es el Abadón, el Apolión, el destructor, es destruida el tercer templo. Destruido, ¿para qué? Porque allí ha de construir su propio templo, el cuerno grande de Seattle, el cuerno grande del macho cabrío. Y de esto nos habla Daniel capítulo 11, verso 45, en relación a la abominación desoladora. Daniel 11, verso 45 nos dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Sabemos que los dos mares bíblicos es el mar Mediterráneo y el mar Muerto, donde están las montañas de Judea, donde está el monte del templo, el monte de Sión, el monte santo, el monte glorioso. Y plantará las tiendas de su palacio sobre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí plantará las tiendas de su palacio en este periodo, las tiendas de su palacio. A partir de este día en que ya toma el gobierno del mundo, destruye el tercer templo, para luego en los días siguientes, ahí ya no está determinado cuánto tiempo tardará. Seguramente lo va a hacer en tiempo récord, con todo el dinero que tiene, con toda la cantidad de ayuda que podrá obtener de diferentes partes del mundo. En fin,
lo ha de hacer. Es más, ni siquiera podría recibir ayuda. No puede hacer como él quiere en cualquier lugar del mundo, pero plantará las tiendas de su palacio, un palacio del Abadón, del Apolión, de la bestia, en el monte glorioso y santo, en el monte del templo. ¿Me están entendiendo? Y dice la escritura: mas llegará a su fin, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. El día 2520, el día en que el Señor Jesucristo viene, y no ha de haber quien le ayude. ¿Me están entendiendo? Amén. Volvemos a Daniel capítulo 8. Y dice la palabra, el verso 14: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El lugar del santuario será purificado. Lo que debería entenderse, y es lo que así se ve en otras versiones: el santuario ha de ser purificado. ¿Qué día? ¿Qué día? 2520, en que vendrá el Señor Jesucristo para poder apresar a la bestia, al falso profeta. No ha de haber quien le ayude, y ha de destruir el lugar del santuario, ha de purificarlo. ¿Con qué? Con tierra. Ese terremoto que recordamos. Cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, se produce un gran terremoto. Sabemos por la profecía de la séptima copa de la ira que es un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que el hombre está sobre la tierra, ¿verdad? Y la ciudad de Jerusalén ha de ser dividida en tres. Una parte se ha de ir al norte, la otra parte se ha de ir al sur, y se ha de abrir una brecha de oriente a occidente. Y como el monte de los olivos está al oriente del monte del templo, ha de arrasar mediante esa brecha el lugar del santuario. Y así, de esa manera, el santuario será purificado. Amén. ¿Qué más nos dice la palabra? El verso 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y esto caracteriza al tiempo del fin. Leemos Daniel 12, el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La gente corre y viaja de un lado para otro, en avión, en barcos, en ferrocarriles, en automóviles. Muchos, y la Biblia dice muchos, son muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y este libro de Daniel tendría que estar sellado solamente hasta el tiempo del fin. Daniel 12, verso 8 y 9 dice: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y es justamente ya que dentro de este periodo intermedio y en la parte final, y vemos desde la década del 90, y como vemos conforme a la profecía, desde marzo de 1994, en que se declaró la apostasía, en febrero del 2000, en que fue revelada la identidad del hombre de pecado, estamos ya viviendo el tiempo del fin. Y el libro de Daniel
claramente entendible. Ha sido quitado el sello. ¿Cómo puede ser quitado el sello? Por el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Demos un aplauso al Rey. Aleluya. Y el verso 10 añade: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquellos que reciben la palabra del testimonio de Jesucristo, lo entienden y buscan más para entender y más para entender, y se limpian y se purifican y emblanquecen sus vestiduras, porque saben que no hay tiempo que perder, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Somos la generación que vamos a ver la venida del Señor Jesucristo. Amén. En cambio los otros, por más que se refieran al Señor Jesús como mi Señor tarda en venir, estos no quieren escuchar, no quieren siquiera entender. Se les habla, no entienden. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. ¿Por qué? Porque están con el corazón engrosado, con el corazón endurecido. Y porque tienen el corazón engrosado, el corazón endurecido, porque rechazan la sanidad interior, la sanidad espiritual, la liberación de espíritus inmundos cuando se crucifican las obras de la carne, y esto en sus propias vidas. Entonces no pueden entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se entienden con el corazón. Amén. Mas los entendidos comprenderán. Por esto sabemos lo que tenemos, y lo que tenemos lo guardamos en un lugar muy importante en nuestra vida, en nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Y sabemos que el Señor está cerca, y por eso saludamos su segunda venida y nos preparamos a tiempo. Aleluya. Por eso el Señor Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que lee, solamente los que entenderían en el tiempo del fin podrían saber quién es la abominación desoladora, por revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y esto por el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Por eso leemos lo que le dice Gabriel a Daniel: entiende. Y esto es para nosotros. Amén. Porque nosotros tenemos el mismo espíritu de la profecía que operaba en Daniel. En Daniel estaba restringido en parte porque no era el tiempo, pero tendría que llegar el tiempo del fin para que el libro de Daniel fuese abierto, y los entendidos tendrían que entender. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El verso 18 de Daniel capítulo 8 nos dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Cuando entendemos que el tiempo del fin está operando ya, cuando ya es considerado el tiempo del fin, cuando se ha dado la apostasía y se ha revelado la identidad del hombre de pecado, del hijo de perdición. Porque con el libro de Daniel abierto entendemos perfectamente la palabra profética, entendemos claramente lo que ha de venir, y sabemos que el libro de Daniel ya no está cerrado, ya no está sellado, está abierto. Y el Señor nos dice lo que ha de venir al fin de la ira y el tiempo del fin.
Ya vivimos el tiempo del fin y sabemos ya todo lo que ha de ocurrir, inclusive con el sexto sello, el gran terremoto y otros detalles que vamos a poder compartir también.